Nos quedamos en la obligación. Sí. Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Nos quedamos, decía, en la obligación, en este tema 10 sobre derecho patrimonial. Vamos a ver la obligación, pregunta que también ha caído. Y bueno, pues nos dice el texto que la obligación es un concepto concatenado con la noción de contrato, que pues piedra angular del sistema contractual moderno, que es un concepto metajurídico, es decir, más allá de lo jurídico, que pues es un concepto social, aparte también social, que tiene, salvo que en algunas ocasiones tiene eficacia jurídica en el concepto de obligación jurídica, porque uno se puede obligar en cosas familiares, morales, profesionales, pero lo que nos importa a nosotros es la obligación jurídica. Obligación deriva de obligare y esta de alrededor, ligare, atar, unir. Esta sujeción puede ser familiar, pues social, pero la jurídica, que es la que nos importa, es aquella obligación entre dos personas. Una puede ser acreedor, otra deudor en esa obligación, en el caso de una obligación crediticia, y pueden dimanar de una relación personal, ya sea por un lazo personal matrimonial o vínculo. De aquí deriva, de esta relación personal, es la que deriva la obligación jurídica, y también puede derivar de la autoexigencia, pues que uno mismo, pues diga, me obligo pues a este comportamiento. La obligación jurídica pertenece a esta categoría de obligaciones que pueden dimanar de una relación personal. La idea de obligación no existía en una primera concepción primitiva de comunidad, porque incluso la permuta o trueque pues no generaba esa obligación de cumplir. Permutaba, se hacía el trueque en ese momento, pero no había más obligaciones. Pues bien, en cuanto al concepto, en la dogmática, definición dogmática o doctrinal, pues está en las instituciones o institutas que son de Gallo, pero bueno, recopiladas por el emperador Justiniano, donde nos dice que la obligación es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a hacer alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Vamos a diseccionar esta definición, donde vemos que, primero, la obligación es un vínculo. Como consecuencia de esta obligación se genera una relación entre una persona y otra. Y, buenas tardes, María. Bienvenida. Luego tenemos también el vínculo. Tenemos, aparte de que es un vínculo jurídico. No es cualquier vínculo social. Es un vínculo jurídico. Es decir, que produce efectos jurídicos, porque no todos generan estos efectos. Si no es jurídico, pues la amistad, pues el incumplimiento, pues no genera nada. Entonces, tienen que tener trascendencia jurídica. Por eso es un vínculo jurídico. Constreñidos a hacer algo, nos decía Justiniano en esa compilación. Pues sí que consecuencia de esta obligación surge un deber de hacer algo. Según las leyes de nuestra ciudad. Es decir, esta exigencia jurídica de la obligación tiene que estar en ese conjunto de normas de derecho vigente. Por ejemplo, lo que el débito del deudor es exigible por el acreedor, que tiene ese derecho subjetivo de crédito frente a los obligados. Pues bien, otra definición que ha pasado del derecho romano es, pues, esta obligación está tomado de la obra de Paulo, que se recoge en el Digesto de Justiniano. Recordar que la parte del Digesto pues era de los autores clásicos, de los juristas clásicos. En esta parte del Corpus Juris, en el Digesto, pues Paulo afirma que la esencia de las obligaciones consiste en constreñir, es decir, en obligar, en poder constreñir a otro para que nos dé, nos haga o nos preste algo. Bueno, ahora pues hacer, pues eso,
nos dice, nos dé, haga o preste algo, ¿vale? En estas definiciones de Justiniano, que la de Paulo, fueron integradas por la doctrina medieval, construyendo esa definición que fue formulada como la obligación, como vínculo jurídico, por el cual quedamos compelidos a dar, a hacer o prestar alguna cosa, ¿vale? Este intento doctrinal fue el nervio por el que se construyeron las definiciones modernas en todos los códigos civiles europeos, del que el nuestro también es tributario. En el artículo 1088 de nuestro Código Civil Español, el libro cuarto titulado de las obligaciones y los contratos, se afirma que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer. Como veis, no coincide, ¿verdad? Decía dar, hacer o prestar. Aquí es dar, hacer o no hacer, porque se considera que prestar es hacer también, ¿no? Entonces, en nuestro código, tal como ha llegado, es dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto no define el vínculo, como veis, sino que habla de su contenido. No define el vínculo como tal, no lo especifica, sino que lo desarrolla según el contenido, que es esa obligación de dar, hacer o no hacer como deberes jurídicamente exigibles. Se entiende, por tanto, ese contenido de la obligación, pues la conducta o comportamiento al que queda compelido el deudor como consecuencia de ese vínculo. El contenido se denomina prestación. Importante término. El contenido de la obligación se denomina prestación. Sí. Luego, más adelante, si continuáis estudiando Derecho, hay un término que incluye todo lo posible, que es el término pretensión, ¿no? Pues que engloba todo, o sea, lo que uno pretende, ¿no? En un pleito. Sin embargo, en esta parte de las obligaciones hablamos de prestación. ¿Qué prestación? Pues bueno, entre los posibles contenidos de las prestaciones está dar, es decir, entrega a favor del acreedor, la transmisión de un derecho real, propiedad de cosa ajena, se transmite como la propiedad de un bien o el derecho de su usufructo, por ejemplo, de una cosa. Hacer, ¿qué es? Pues realizar a favor del acreedor un comportamiento. Por ejemplo, el abogado pues defiende, despliega su actividad profesional, el médico cuida de la salud del paciente. No hacer, ¿en qué consiste? Pues abstenerse de algo que podría hacerse de no haberse comprometido a no hacerlo, claro. O que el deudor tolere que el acreedor haga algo que si no tuviera derecho, pues no tendría derecho a hacer. Es decir, tolerar, ¿no? Se está obligado a tolerar. Se utiliza la expresión pati, que significa soportar o tolerar. El Código Civil incorpora en el texto de las Instituta de Paulo, pues bueno, esta triple obligación, que como decimos, no la define, sino que la da por supuesta. ¿Qué ocurre con el artículo 1088 de nuestro Código Civil? Pues que deja fuera la definición de la obligación y se centra en el contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que deja fuera un rasgo esencial de la obligación, que es su exigibilidad. Que si lo definiera, pues hablaría de que la obligación es algo que es exigible jurídicamente, pero no lo define. Entonces habla del contenido. Al igual que los códigos europeos, pues descansa sobre el concepto enraizado europeo, no solo con mencionarlo, sino que se da por conocido ese contenido de que la obligación supone algo exigible. Entonces se habla del contenido. Bueno, fuentes del vínculo obligatorio. ¿De dónde nace el vínculo obligatorio? Pues la definición de fuentes, las obligaciones, son hechos jurídicos. Las obligaciones nacen de hechos jurídicos. Y de esos hechos jurídicos deriva una relación obligatoria. Entonces, toda obligación nace ¿de qué hechos puede nacer toda obligación? Pues de un contrato que puede ser pacífico o de interés o de un delito o acuerdo pacificador
entre el ofensor y el ofendido para evitar la venganza que deriva de esa previa agresión o delito. Esto es lo que venía en las instituciones del jurista romano Gallo. Vamos a esta división en dos clases, que también está vigente en la actualidad, de las fuentes de este vínculo obligatorio. ¿Qué pueden hacer? Pues de un contrato. Pues sí, es la manera más genérica de ese acuerdo generador de obligaciones. Por ejemplo, la compraventa, se intercambia una cosa entre dos partes, vendedor y comprador, se paga el precio y se perfecciona la venta, ¿no? La obligación nace del delito. Pues este tipo de obligaciones, pues que se imponía ya al ofensor o a su gens frente a la víctima, era una sanción de carácter económico, indemnizar a la víctima. Tener en cuenta que estamos hablando, para que entendáis esto, de obligaciones civiles, no de el cumplimiento de una pena, ¿no? Además del cumplimiento de una pena derivada de ese delito, se generan otras obligaciones como la indemnización de la víctima. De esas obligaciones civiles y no penales es de las que estamos hablando. Por eso deriva esa obligación de abonar esa cantidad por la compensación del daño causado. En la actualidad habría una sanción penal, la pena va a depender de la gravedad del hecho delictivo y además esa obligación civil, ya no penal, sino civil, de indemnizar a la víctima. Pues bien, además de estas dos de Gallo, que hemos visto que son el contrato o el delito, importante para los test, contrato o delito, pues además en el derecho romano se añadieron dos nuevas fuentes de la obligación, el cuasicontrato y el cuasidelito. Esta cuatripartición de fuentes pues pasa a distintos códigos civiles europeos. Entonces nuestro artículo en el 1089 nos dice, incorpora estas cuestiones y dice que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia. Vamos a analizar esta definición y así, pues, vale. Primero nos dice el artículo del Código Civil que nacen de la ley. Efectivamente, las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, solo son exigibles si están expresamente en el Código o en las leyes especiales que regirán los preceptos de la ley que se hubiera establecido o se hubiera previsto por las disposiciones del Código Civil, ¿no? Las que nacen de la ley son independientes de la voluntad humana. Por ejemplo, las obligaciones de prestar alimentos a los familiares o las tributarias. La fuente de obligaciones que nacen de la ley es la potestad de los poderes públicos para atribuir estas obligaciones pues, a los ciudadanos, pues la de dar alimentos a los familiares, la de unas cargas tributarias, pues nacen de la ley, no de ningún hecho o acuerdo o delito, ¿vale? De los contratos o cuasicontratos, pues el artículo 1091 nos dice que las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Pues este paralelismo con la ley, el derecho romano, la potestad pública, pues la privada y la ley privada, pues bueno, dispone que de lo suyo en un negocio privado. Bueno, vamos a la más generalizada, que es el artículo 1254, pues importante en materia de contratos, que nos dice que en un contrato dos o más personas consienten en obligarse recíprocamente a dar alguna cosa o algún servicio. Este acuerdo de voluntades es la obligación vinculante y exigible jurídicamente, obligados a su cumplimiento. De ahí el carácter de lex privada,
Claro, esto es derecho privado y se perfecciona mediante el acuerdo. No es necesario nada más. Esta obligación mediante el acuerdo. Y luego, pues la exigibilidad del mismo. Pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos. También oiréis, ¿no? Bueno, el artículo, sí, aquí el artículo 1255 consagra el principio de esa autonomía privada, el pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos y respetados por las partes. Los cuasicontratos, pues en el 1887, en el Código Civil, los define como hechos ilícitos puramente voluntarios de los que resulta obligado el autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. El cuasicontrato es un hecho unilateral, voluntario e ilícito. La diferencia con un contrato es que aquí pues hay ausencia de acuerdo de voluntades. Es decir, es unilateral, no bilateral. Sería contrato si fuera bilateral, dos partes. Pero en este caso los cuasicontratos son unilateral, voluntario, ilícito. Esto es importante para test. No está puesto, pero ponéroslo. Los cuasicontratos se caracterizan porque son un hecho unilateral, voluntario, ilícito. Ejemplo, pues un legado que hace un testador hacia un heredero y queda obligado, pues, cumpliendo la voluntad del testador, a entregar a la persona, pues, el legatario, pues una cosa. Deberá tomar la cosa, pues, por ejemplo, imaginaos una biblioteca, del caudal hereditario y entregársela al beneficiario del legado, ¿vale? Bueno, pues ya veis que son los cuasicontratos. Vamos a hablar de las clases de obligaciones. Las clases de obligaciones, que también cayó en desarrollo, pues podemos clasificarlas por razón de los sujetos que intervienen. La situación ordinaria, cuando surja este vínculo, pues queda identificada porque hay una parte deudora. Es posible que dos sujetos, pues haya esa obligación. Entonces también se puede determinar posteriormente, como consecuencia de unos criterios que nos hayamos fijado al nacer la obligación. Es decir, que basta con que las obligaciones establezcan un sujeto determinable y que luego sea posteriormente cuando se lleven a cabo. Lo corriente es que una obligación tenga por sí sola tenga una persona por acreedora y una persona por deudora. Eso es la vez habitual. Pero nada impide que se configure esa obligación con muchos acreedores y que los deudores sean varios y que no estén completamente definidos, sino que se puedan determinar a posteriori. Las obligaciones parciarias se denomina así a que cada uno asume su parte, parciarias, parte. Es decir, cada uno de los deudores está solo obligado a pagar la parte proporcional que le corresponde. O cada uno de los acreedores que esté facultado a reclamar solo su parte. Por eso se llaman parciarias. Luego tenemos las obligaciones cumulativas y las solidarias. Las cumulativas son aquellas en que existiendo una pluralidad de sujetos, pues cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito, liberando a los demás. Y luego están las solidarias, en que cada uno de los acreedores, está la solidaridad activa, está facultado para exigir a cada uno de los deudores, la solidaridad pasiva, el importe íntegro. Bueno, pues estos conceptos, tenerlos claros. Y se distinguen estas solidariedades de las cumulativas en que si uno de los deudores cumple, pues, y abona el total, libera a los demás, ¿vale? Es decir, satisfecha la deuda por uno solo de los deudores solidarios, la obligación se extingue respecto al acreedor. También lo cobrado en el crédito por uno de los acreedores solidarios, el deudor o deudores quedan liberados respecto a los demás acreedores y una vez ya cobrada por el acreedor solidario, los demás pueden exigir, es decir, se queda esa obligación al que ha cobrado, ¿no? Y exigir el reintegro, la parte que les corresponda. Asimismo, satisfecho el débito por uno de los deudores solidarios, ocurre lo mismo. Generan los demás que puedan exigir a cada uno de los codeudores la parte que les corresponde de esa deuda, ¿vale? Bueno, también por razón del objeto de la obligación. El principal criterio es el que distingue entre obligaciones genéricas y específicas.
Según el objeto, pues genéricas o específicas. ¿Qué pasa con las genéricas? Pues que son objetos determinados por un género, por ejemplo, el trigo, el vino, metros de tela. Pues claro, pues el deudor cumple entregando la cantidad a la que se obligó. Son cosas genéricas que pueden ser sustituibles. Es decir, no es una tela como un cuadro concreto, sino que es tela. Entonces puede ser sustituida por otra, ¿no? Porque son genérico, no específico. Las obligaciones genéricas son imperecederas. Importante para TES. En virtud del principio del género nunca perece, la pérdida o destrucción de la cosa debida por causas ajenas al deudor, pues bueno, no extingue la obligación. Se pierde la cosa, no extingue la obligación. La configuración de la obligación genérica o específica tiene repercusión en el momento del cumplimiento. Las específicas sí que son aquellas que el deudor debe entregar esa cosa concreta o específica, si te lo dice la palabra. Se trata de cosas que están determinadas por su individualidad o identidad. El tipo de bienes específicos más característicos son los bienes inmuebles. El deudor se compromete en las específicas a entregar la cosa determinada y si se pierde o se destruye por causa no imputable al deudor, la obligación también se extingue, porque desaparece esa cosa específica. Las obligaciones divisibles, pues son aquellas en que el deudor puede cumplir por partes. La regla general es que las obligaciones de dar son divisibles. Se puede entregar dinero, pues eso, a plazos, o la propiedad como derecho real, pues puede ser objeto de una obligación, pues también en parte se puede también pues, dar distintas partes. Y las indivisibles, que son aquellas que no se pueden dividir, es una prestación única. Pues el ejemplo es que los objetos, pues un arrendamiento de servicios, pues es una relación contractual que es indivisible, pues uno se compromete a confeccionar un traje, pues el traje pues, no puede hacerlo por partes, si no, no sería un traje, ¿no? O realizar un retrato al óleo, pues es indivisible, hasta que no esté terminado, pues no está hecho el retrato. O yo no sé, algo más sencillo, un corte de pelo. ¿Podríamos cortar mitad del pelo? Pues no, no sería un corte de pelo, sería una chapuza, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por razón de los efectos, se distingue entre obligaciones civiles, morales y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que pueden exigirse jurídicamente al disponer de una acción para reclamar su cumplimiento. Claro, aquí en estas civiles hay esa nota de exigibilidad, pues que porque lo jurídico es imperativo de su cumplimiento y, pues bueno, si te quedas obligado a una obligación civil, pues si no cumples, puedes ir a los tribunales a exigir el cumplimiento. Las morales, las obligaciones morales, pues no son exigibles judicialmente, porque no hay una acción, en principio, para, no sé, no hay una acción exigible a los tribunales para que cumplas correctamente algo, ¿no? Entonces, pues, no son exigibles, algunas no son exigibles judicialmente. Las naturales, pues es una categoría intermedia y tienen dos características, negativa y positiva. La negativa es que carecen de acción para reclamar judicialmente y la positiva es que las puedo retener, es el efecto de retener lo pagado, que consiste que si el deudor pues tiene esa obligación, paga o cumple, pues no puede exigir luego que le devuelva lo pagado. La deuda prescrita y pagada voluntariamente, pues las deudas prescriben en el plazo que señala la ley. Pasado ese plazo, el acreedor no puede reclamar judicialmente, porque ha perdido la acción, ¿verdad? Si el deudor paga después de transcurrir el plazo, no puede después exigir que devuelva lo pagado, argumentando porque no se enteró. No, pues no. Si ya ha pagado, pues se ha pagado. Bueno, el objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Pues la prestación. Y dentro de la prestación vamos a ver los requisitos que tiene la prestación. Esta pregunta que lleva muchos años en desarrollo. El vocablo prestación se generalizó
como denominación genérica para referirse al contenido o al objeto de la obligación, esa prestación. Para la validez de la misma es preciso que sea posible, lícita, determinada o determinable y de contenido patrimonial. Claro, pues me diréis, bueno, en el contenido de no hacer, ¿qué se presta? Pues se presta quizá el consentimiento a no hacer, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, prestación sí que cumpliría con todos los requisitos. ¿Qué es preciso para la validez? Pues que sea posible, que tenga un contenido posible, que sea lícito, que sea determinado o determinable y de contenido patrimonial. Posible, porque nos dice el artículo 1272 que no podrán ser objeto de contrato las cosas imposibles. Si alguien se obliga a dar algo imposible, pues es nulo. ¿Por qué? Pues porque nunca ha existido la obligación, es nulo. Objetiva, ¿por qué? Porque afecta a toda persona. La imposibilidad es también relativa cuando es subjetiva, es decir, para una persona, un sujeto. La imposibilidad puede ser física o jurídica. Física, pues se compromete uno a algo, cuando alguien se compromete a algo que no existe. Pues entregar la luna, por ejemplo, y jurídica cuando está fuera del comercio de los hombres. Estos son como características de las cosas posibles. De las cosas imposibles, que puede ser, pues como decimos, objetiva, pues persona, relativa, a una persona, ¿vale? Y física, cuando algo no existe, y jurídica cuando está fuera del comercio de los hombres. Porque ya nos dice el artículo 1271 que pueden ser objeto de los contratos todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Lícita, pues que nadie puede quedar obligado pues a algo ilícito. ¿Por qué? Pues porque sería contrario a la ley. Pues no sé, no podemos llegar al acuerdo de matar a alguien y que te obliguen a cumplir ese acuerdo. ¿Por qué? Porque sería nulo, es contrario a la ley. También puede ser contrario a la moral. La dificultad, pues que la moral no está escrita. Los contratantes pueden establecer los pactos siempre y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrario a la ley, a la moral o al orden público. Determinada o determinable. ¿Por qué? Porque es nula la prestación de la que no se deriva un concreto deber del deudor a favor del acreedor. El objeto de la obligación debe estar determinado, al menos, o ser determinable. Se dice que el objeto de una obligación está determinado cuando no existe duda acerca de qué es lo que se debe. Por ejemplo, entregar 100 euros, está claro. Puede no darse esta determinación absoluta y que sea válido, pues entregar dinero, por ejemplo. Se habla de prestación determinable cuando es susceptible de ser determinada pues, posteriormente, ¿no? Con criterios, y se establecen unos criterios de determinación. Por ejemplo, fijar el precio de venta, el dinero que esté en un cofre, o lo que determine el perito que vale el vehículo. Bueno, pues entonces va a determinar alguien, ¿no? No sería determinable y válida cuando se dejase a la apreciación de uno de los contratantes. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la exigencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo acuerdo. Entonces pierde sentido el acuerdo inicial, ¿vale? De contenido patrimonial. Se habla de la patrimonialidad de la prestación de hacer para que el objeto de la obligación pueda ser valorado en dinero. Varía en distintos supuestos, en el caso de mercaderías, que son fácilmente valorables o un inmueble. La necesidad de que tenga traducción esa prestación económica deriva de que en caso de que se incumpla la obligación, pues hay que poder determinar la cuantía, ¿verdad?
materializar en una cantidad, una cuantía, perdón, reconducible a parámetros objetivos. Es decir, el valor de la cosa tiene para una persona, pues tiene que tener una estimación subjetiva, no es el valor del mercado. Es decir, tiene que ser parámetros objetivos, no subjetivos porque uno piense que tiene un valor sentimental. No, tiene que tener el valor de mercado. En ocasiones se toma en consideración para fijar la responsabilidad económica en que sea de traducir el incumplimiento. ¿De qué estamos hablando? Pues de la doctrina del daño moral y la dificultad que tiene su determinación en el Código Civil, que no lo contempla, ¿no? El Código Penal obliga a indemnizar de los daños y perjuicios morales. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Código Civil no lo contempla, ¿qué ocurre? Pues que entonces vamos ya a la jurisprudencia que va a colmar estas lagunas, ¿verdad? Como forma de cohesión del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo declaró que los daños morales son aquellos que se refieren al patrimonio espiritual, de los bienes inmateriales, de la salud, al honor, libertad y análogos que son más estimados y por ello más sensibles y más frágiles y más cuidadosamente guardados. Una correcta interpretación del artículo 1902, la jurisprudencia afirma que la honra, el honor y la fama se constituyen como bienes sociales de mayor estima y protección jurídica. Y en relación a la cuantía, pues el Supremo le corresponde fijar la jurisprudencia pues atendiendo a ese importe, atendiendo al caso concreto. Bueno, vamos ya al contrato, el árbol conceptual del contrato. Pues bien, aquí vamos a ver que la voz latina es contractus, expresión sustantivada del verbo contraer, es decir, contrato sería lo contraído. Pregunta eres, ¿qué delimitaciones conceptuales podemos hablar? Pues de acto, de negocio jurídico, de convenio, de pacto. Y por último, pues contrato, que, pues bueno, es una concepción de la escuela histórica alemana del siglo XIX y que pues los estudiosos, partiendo del derecho romano, han formulado categorías jurídicas sistematizando el esquema lógico y estructural. Acto deriva del verbo agere, utilizándose para referirse a la acción de actuar, atendiendo por tal a desplegar una actividad. Algunos actos tienen eficacia jurídica, otros son irrelevantes o no producen efectos jurídicos. También negocio, voz negativa, pues va precedida de la palabra ne y seguida de otium, el ocio o el descanso. Descansa porque se ha trabajado. En el mundo antiguo, otium era considerado como el estado natural de los hombres libres. El ocio no es concebido como una ocupación simple, sino que el hombre busca el ocio en la posibilidad de ocuparse en aquello que le cultiva como persona. Y negocio se refiere a aquellas ocupaciones que se realizan distintas al ocio, ¿verdad? Con finalidad lucrativa. Por tanto, el negocio se refiere a actividades comerciales y mercantiles. En el derecho, el término negocio pues, se emplea para encuadrar el término general y abstracto de contrato. En Roma, el negocio era siempre un acto jurídico bilateral que constituye la actuación conjunta de dos o más personas. Los juristas romanos denominan negocio a la donación, a cualquier acto jurídico de derecho hereditario, como el reglamento del testamento. Pues bueno, ellos, de hecho, los juristas romanos se refieren a negocio en ese sentido, ¿no? En acto jurídico bilateral. Convenio. Convenio, pues, procede del latín, conventio. Y este deriva del verbo convenire, que significa reunirse, juntarse en un sitio. A partir de este sentido, pues el concepto pues, se extiende para ponerse de acuerdo en alguna cosa. En sentido figurado, pues reunirse, estar juntos. Dos o más personas, ponerse de acuerdo. Y pacto, pues no se sabe con certeza si deriva de pactum,
y se encuentra en el verbo pacere, o por el contrario, de pax, del sustantivo pax, pacto, que se logra pues la paz, ¿no? Pues lo que significado que tiene. Pacto, derecho contractual, pues significa pues lo pactado. No toda convención es un pacto, pero sí todo pacto es una convención. Contrato. Aquí el concepto de contrato, pues derivado de contraere, como hemos visto, de igual forma, excluiría pues todo acto jurídico unilateral y queda restringida esta voz a las relaciones de naturaleza bilaterales, capaces de hacer que nazca un vínculo obligatorio. En un principio, contrato solo significaba acto vinculante, por el que una obligación queda contraída, si bien no se identifica con un acuerdo de voluntades con eficacia jurídica generador de obligación. Bueno, ya veis. Bueno, seguimos. ¿Sí? La configuración y definición de contrato es fruto de diversas escuelas. Tenemos 3 escuelas fundamentales. La doctrina canovista medieval, que nos habla del deber de respeto y fidelidad. El pensamiento escolástico tardío, que nos habla del voluntarismo jurídico defendido en atención a la protección de los intereses del tráfico jurídico. Y la escuela del derecho natural, como consecuencia de la exaltación de esa libertad superior del individuo y la primacía de la voluntad humana como forma de ordenar su vida por encima del positivismo y de las leyes positivas. Está muy por encima para ordenar su vida en relación con sus semejantes, ¿vale? Ya conocéis la escuela del derecho natural o iusnaturalismo, que hemos hablado en muchas ocasiones, como pues antagónico al positivismo jurídico. De este modo, el principio según el cual cualquier forma en que el hombre quiera obligarse quedará obligado. Se abandona definitivamente la exigencia de cualquier otro requisito formal, material, y se elige en causa suficiente para contraer, pues bueno, esa voluntad de ese principio liberal formal, el principio liberal contractual. Se constituye, pues, como los pilares sobre los que se asienta todo el edificio contractual moderno, recogido con escasas diferencias en todas las codificaciones civiles europeas. Pues eso, la voluntad de querer obligarse, pues te genera esa obligación. El principio liberal contractual. Como sabemos, el derecho inglés pues carece de ese contractualismo o de ese positivismo de los sistemas cerrados, ¿verdad? El concepto de contrato coincide con el derecho continental. Entonces, se vincula a la configuración jurisprudencial. De acuerdo con el espíritu del case law que hablábamos en los sistemas abiertos, la ciencia jurídica británica y americana, el common law. Nuestro Código Civil, pues no hay una definición del contrato, como hemos dicho. En este título segundo del libro cuarto, el artículo 1954, que volvemos a repasar, pues nos dice que la perfección del contrato, que el contrato existe, es decir, se perfecciona, desde que una o varias personas se consienten en obligarse respecto a dar a otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Este precepto se completa con el 1258, que establece ese principio consensual de los contratos, de la buena fe, el cumplimiento de la buena fe, y nos dice que los contratos se perfeccionan, existen desde que uno consiente, y se perfeccionan con ese mero consentimiento, y desde ese mero consentimiento obligan no solamente a lo pactado, sino también a las consecuencias según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Por su parte, este principio de libertad contractual
viene contemplado en el 1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público, como hemos visto ya antes. La responsabilidad contractual, pregunta también que cayó varios años. Todo contrato genera obligaciones y estas obligaciones pues deben ser cumplidas. No obstante, hay supuestos, como el caso de caso fortuito, fuerza mayor, en los que se exime, en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad. Claro, el incumplimiento en caso de fuerza mayor no provoca responsabilidad. Se exime de responsabilidad una obligación cuando ocurre un hecho de fuerza mayor. Por ejemplo, si yo me obligo a llevar un paquete pues a correos, pues si hay un terremoto que es fuerza mayor, que yo no podía prever, pues obviamente el incumplimiento, la responsabilidad del incumplimiento de llevar el paquete, pues se me exime, no tengo responsabilidad por no poder llevar el paquete porque un terremoto está fuera, es fuerza mayor, está fuera de las cuestiones que se podía prever, ¿no? De ahí que en alguna ley el gobierno, en el estado de alarma, dijo, no sé, a los efectos del ERTE, de transformar los ERTES en ERES, no se considerará la pandemia fuerza mayor. Bueno, pues, eso es lo que se dijo en un primer momento. Ya veremos cómo acaba. La cuestión es que solo si puede reconducirse a la persona del deudor sería imputable el dolo o la culpa de esa responsabilidad. Así, desde la dogmática alemana se distingue nítidamente el deber y la responsabilidad. Solo si aquel que puede reconducir a la persona deudor ser imputable el dolo o la culpa tiene responsabilidad contractual. Bueno, que debe distinguirse entre deber y responsabilidad. Deber encierra en la propia obligación de responsabilidad, que emana de ciertos supuestos de incumplimiento, que exige además pues, un efectivo daño patrimonial. Hay una obligación de indemnizar cuando se ha provocado un daño susceptible de ser reparado. Diferencia la responsabilidad contractual y civil de la responsabilidad penal. Pues esta última, el derecho actúa cuando se ha probado la voluntad delictiva sin que se precise un daño efectivo, aunque sí una lesión. Bueno, pues el concepto de incumplimiento de la obligación es la premisa de la responsabilidad contractual. Se produce incumplimiento si el deudor no cumple o si lo hace de forma distinta a la convenida o lo hace tarde, de forma extemporánea. Sin embargo, solo si la causa del incumplimiento puede imputarse al deudor, entonces puede reclamarle la preceptiva indemnización por daños y perjuicios. Así, en la doctrina española se agrupa en la denominada responsabilidad contractual. ¿Vale? El Código Civil Español aborda con carácter general las consecuencias del incumplimiento, en su artículo 1101. Y así nos dice que quedarán sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados en los que el cumplimiento de las obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad. Dolo, negligencia, morosidad. Y los que cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas, ¿no? Es obvio que mientras el dolo y la negligencia son criterios de imputación de la mora, la contravención del tenor de la obligación pues son efectivos supuestos de incumplimiento. Claro, si contravengo, pues seguro que hay incumplimiento. Los artículos 1106 y siguientes del Código Civil, ubicados en el libro 4 de las obligaciones y contratos, contienen algunas normas, el alcance de responsabilidad contractual y la subsiguiente indemnización por daños y perjuicios por su incumplimiento. Esta regulación resulta escasa, insuficiente, escasa y se refiere únicamente a las dos formas posibles de proceder a la reparación. Contempla la reparación por equivalente sin establecer reparación in natura. Bueno, pues si el deudor no cumple
intempestivamente o exactamente la obligación, pues el acreedor puede exigir el cumplimiento o bien reclamar una indemnización por no haber podido cumplir esa obligación de daños y esa indemnización pues será de daños y perjuicios, además con el lugar del incumplimiento. Si la obligación incumplida deriva de una relación bilateral o sinalagmática, haceros con esta denominación sinalagmática o bilateral, el acreedor puede además solicitar la resolución del contrato con una indemnización de daños y perjuicios. Es decir, si la obligación es bilateral, de una relación bilateral y lo incumple, pues puede pedir resolver el contrato también y pedir la indemnización de daños y perjuicios. Reducir su propia prestación a los términos de lo incumplido o excepcionar su propio cumplimiento. Cuando el incumplimiento se deba a un acto de omisión, acto u omisión del acreedor, este no podrá utilizar ninguno de los medios a pesar de que esta regla no se recoja en nuestro Código Civil, pues derivada de un principio general de buena fe, que impide que alguien resulte beneficiado por su propia conducta incorrecta o ilícita, ¿vale? De los remedios indicados, algunos no son compatibles entre sí y otros no. En este sitio cabe solicitar simultáneamente la indemnización de los perjuicios junto con la pretensión de cumplimiento o pretensión, de forma conjunta o subsidiaria. Por último, es preciso advertir que ciertas medidas, tales como la resolución, exigen para su efectividad que el incumplimiento sea de algo esencial, no algo accesorio, ¿vale? Bueno, hay 4 principales variantes de los contratos consensuales. Y estos contratos consensuales han caído muchas veces en preguntas de desarrollo. Y más que van a caer porque son preguntas que es más bien pregunta corta, que se parece mucho a lo que a la extensión que os dan para las preguntas de AVEX, ¿verdad? Entonces hay que tenerlas muy en cuenta. Compraventa. La compraventa es un contrato consensual en el que cada uno de los sujetos, pues vendedor acuerda vender a otro, al comprador, la entrega pacífica de la posesión de la cosa comerciable a cambio de la obligación de ¿qué? Pues de pagar un precio, ¿no? La compraventa. El Código Civil nos dice en el 1445 que por contrato de compraventa, pues uno de los contratantes se obliga a entregar dinero o cosa determinada a otro a cambio pues de pagar un precio por ella, un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Esta definición presenta tres elementos típicos de todo negocio jurídico. Elementos personales, reales y elementos formales. Realmente estas 3 cuestiones podríamos sacarlas de los 4 contratos, pero como el libro no lo hace, nos vamos a... Perdón. Estos 3 elementos los podemos sacar de todos los contratos, pero como el libro no lo hace, pues vamos a limitarnos al contenido de lo que hace en el libro, ¿vale? Entonces, los elementos personales del contrato de compraventa, pues son que hay un vendedor y un comprador. Personas, elementos personales. Que derivan de las acciones que cada uno realiza. Uno compra y otro vende, aunque la compraventa no transfiere por sí sola la propiedad, sino que es la consecuencia de ejecutar esa obligación, ¿verdad? Los elementos reales, pues son la cosa y el precio, ¿verdad? Elementos reales, la cosa y el precio. Lo tangible, ¿verdad? Son reales las cosas tangibles, la cosa y el precio. La cosa comerciable, susceptible de ser comprada o vendida, y el precio configura la compraventa como tipo contractual con sustantividad independiente de otros negocios como la permuta. Elementos formales, de forma, pues bueno, como siempre se ha configurado el contrato con libertad de forma, culminando el proceso de superación de la forma como requisito de validez. Es decir, la validez no está en la forma, sino en el consentimiento, recordarlo. Hay libertad de forma. Los requisitos así de la compraventa, ¿cuáles son? Pues la consensualidad y que es informal o no formal. Lo acordado es válido, efectivamente, y produce efectos jurídicos.
sin que en el momento del acuerdo, pues las partes intercambien nada, si no quieren. Hay que diferenciar el momento de la perfección del el cumplimiento. El consentimiento no es necesario que sea expreso o inequívoco. Puede ser tácito o por gestos. Es decir, se perfecciona con el acuerdo y luego se ejecuta o se cumple mediante la entrega de las cosas, el dinero. No es formal o es informal, consecuencia de esa consensualidad, su perfección, pues solo requiere el acuerdo, sin ninguna otra exigencia de consensualidad. Bueno, la compraventa es un contrato bilateral perfecto. ¿Pues qué? Pues porque esa bilateralidad. Las partes, pues ambas intercambian prestaciones. Cada prestación surge y encuentra su sentido en la contraprestación del otro. Por eso tiene un carácter sinalagmático y ambas se encuentran concatenadas. La compraventa es un contrato oneroso, debido a que las prestaciones recíprocas entre comprador y vendedor se encuentran en cierto equilibrio económico, en el mutuo interés. Ambos hacen un esfuerzo personal que tiene repercusión en sus patrimonios. Por eso esa bilateralidad, ese equilibrio económico, a esa disposición económica supone la prestación, encuentra su compensación, la prestación tiene compensación en la ventaja económica que se logra en el dinero. Uno se queda el dinero y otro se queda la cosa. El patrimonio del vendedor dispone del bien y se recibe el contravalor. Al contrario, en los negocios gratuitos, pues pues no los lucrativos, pues bueno, hemos visto eso, que no existe ese equilibrio económico. Si es gratuito, no es equilibrio, esa bilateralidad. 2, arrendamiento. En el arrendamiento, ¿qué ocurre? Pues que es un contrato también consensual, como los 4 que vamos a ver. Alguien entrega solo para su uso y disfrute una cosa cierta, ¿a cambio de qué? Pues de un servicio, a cambio de entregar pues un precio. Tiene 3 variantes: de cosa, arrendamiento de cosa, de servicio o de obra. De cosa, pues, pues un aprovechamiento, su disfrute pues de un inmueble. ¿A cambio de qué? De una renta o alquiler. Recordar que alquiler es un fruto civil. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar y la otra al uso de la cosa. El de servicios, pues bueno, a ejecutar en el arrendamiento de servicios, pues alguien a prestar ese servicio, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De un precio. Y en el de obra, pues alguien se compromete a ejecutar una obra a favor de otra persona. ¿A cambio de qué? Pues de una renta. El mandato. Importante aquí el elemento de los sujetos, ¿vale? El mandato es un contrato consensual, como los 4 que vamos a ver. Una persona denominada mandatario, el mandatario recibe, importante, el mandatario recibe de otra, denominada mandante, un encargo que acepta y se obliga, importante para ti. El mandatario recibe el encargo, el mandatario recibe el encargo. Y el mandante, pues, y la otra parte del mandante, pues eso, acepta y se obliga. El mandatario recibe y el mandante, pues manda, ¿no? Bueno, el mandante es el que tiene el dominus negoti, el dominio, ¿verdad? En cuyo interés se deriva ese mandato. Para que el encargo produzca eficacia jurídica, pues bueno, tiene que tener trascendencia jurídica. El mandato tiene que conllevar, tiene que ser jurídico, no puede ser personal, no puede ser un encargo de presentar a alguien, a otra persona, ¿no? Eso no tiene trascendencia jurídica. Para que nazca relación obligatoria, quien recibe el ruego tiene que aceptarlo. La obligación, entre quien ruega y quien recibe es la aceptación. El ruego del mandante es ejecutado por el mandatario en interés de aquel. Por el contrario, el mandato se obliga a una persona a algún servicio por cuenta, en cargo de otro, ¿vale? Eso es el Código Civil.
Y por último, sociedad. La sociedad es un contrato consensual, como hemos visto, y consiste en poner en común bienes o trabajos con el propósito de alcanzar un fin lícito, que no es otra cosa que ese beneficio social que se va a distribuir conforme a una proporción acordada. Pues bueno, es una sociedad civil, igual que las sociedades mercantiles, pues en este caso sociedad civil. Es un contrato no formal, aunque frecuentemente escrito. Es multilateral, perfecto, no bilateral, multilateral, puede haber muchas partes y todas se obligan a ese compromiso de aportar bienes, sumas de dinero, en función de los intereses sociales. Es oneroso, ¿por qué? Pues porque las obligaciones contraídas, la justificación está pues en ese interés que implica la reciprocidad de las prestaciones. Es un contrato de tracto sucesivo, importante para TES. ¿Por qué? Porque la relación no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones, sino que tiene su eficacia, se dilata en el tiempo. No es algo puntual, sino que es durante el tiempo en el que esté constituida esa sociedad. Pues bueno, se regula en el artículo 1665, la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner dinero en común, bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las ganancias. Pues bien, pues como si fuera una sociedad mercantil, pero en esta ocasión sociedad civil. Aquí tienes un pequeño esquema sobre los derechos reales, propiedad, facultades sobre las cargas, pues uso, disfrute, disposición, sobre cosa en cosa ajena, sobre cosa propia, propiedad, cosa ajena, derechos reales, según en función de uso y disfrute, un pequeño esquema. No en todos los temas hay estos esquemas, estos pequeños resumencitos, pero en los más importantes o complejos sí que los tenéis. Los derechos de garantía, los derechos reales de garantía, pues sobre cosas muebles o inmuebles. Hemos visto los derechos reales que recaen sobre cosas reales, ¿vale? Y luego tenemos las obligaciones, pues que consisten en dar, no hacer, hacer alguna cosa. ¿Qué contenido tienen? Dar o no hacer. Clases de las obligaciones. Las obligaciones, pues es un vínculo jurídico que constriñe la razón de la ley, de los contratos y de los cuasi contratos. Clases, pues por razón de los sujetos, pues tenemos parciarios, cumulativas, solidarios, por razón del objeto, genéricos, específicos, divisibles, indivisibles, y por los efectos civiles, morales y naturales. Bueno, ahí los tenéis este esquema, que os puede venir bien, o hacer el vuestro, si os sale mejor. Los 4 principales contratos consensuales. Pues bueno, no me cabía aquí, lo he puesto en otro PDF. Vale. Aquí lo tenéis también, os lo he enviado, lo tenéis por ahí en algún enlace. Pues ya veis, principales contratos, compra-venta. Aquí tenéis pues lo que se obliga, lo que hemos comentado, elementos personales, reales y formales, los requisitos, el arrendamiento, pues que puede ser de cosa, personales, arrendador, arrendatario, variantes, pues sobre cosas, servicio, obra ajena. Si tenéis cosas, pequeños resúmenes importantes sobre cosas. El mandato, pues el mandatario recibe de otra, primera demandante. El encargo, pues para que tiene que tener eficacia jurídica, requisitos, el contenido jurídico de ese mandato y la aceptación. La sociedad, pues ese contrato para poner bienes a propósito de alcanzar un fin lícito. Características del contrato de sociedad, importante para TES. Pues ya veis que es no formal, que es bilateral perfecto, que es oneroso, que es de tracto sucesivo y, pues bueno, que se dilata en el tiempo. Si eficacia, se dilata en el tiempo. Y con esto hemos terminado el tema 10. Ya veis que es un tema largo, muy largo, que hay que tratar de estudiar lo mejor posible. Bueno, ya seguiremos otro día. Es un tema muy largo, hay que tratar de esquematizarlo, resumirlo, quedarnos con lo más importante y quedarnos con las preguntas más importantes que han caído otros años. Así que, pues nada, mucho ánimo. Es un tema complejo, pero es el más complejo de todo de este segundo parcial, seguramente. Y pues lo veremos también en otra segunda vuelta. No os preocupéis, tratar de llevar este ritmo porque la siguiente clase habremos terminado la primera vuelta, daremos 2 o 3 vueltas lo que nos dé tiempo. Y bueno, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Muchas gracias. Si habéis aguantado toda la clase y si no, la veis por partes, como podáis. Y nada, pues nada, muchas gracias a todos y pues mucho ánimo, que se pasa pronto. ¿Vale? Gracias y hacer los test y lo que podáis. Nos vemos.